Hola, hola, Guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más por acá en su espacio, en donde ya saben, platicamos de salud, bienestar, nutrición y algo bien importante, también el tema de la epilepsia. El día de hoy estaré platicando con un experto, un especialista y claro, un gran invitado a quien agradezco enormemente aceptar la invitación por acá. Le comentaba que es una plática mucho más amena, por eso estoy sentada cómodamente. Usted también en casita, siéntese cómodamente para que nos escuche si está en el baño, en el carro, en donde sea, ya sabe que nos puede poner play y por ahí pues escuchar la información sumamente valiosa. El día de hoy nos acompaña el doctor Octavio Martínez Leiva, él es neurólogo, especialista en neurólogo y neurofisiólogo. Ahorita platicábamos acerca de la diferencia también entre un neurocirujano. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí. Por acá Feliz, en otra feliz, área, sí, en otra área, en pero otro foro. contento. Ay, qué Gracias, bueno. gracias por la invitación. No, gracias a usted por invitar. Sabemos que los doctores su agenda es full, ¿no? Es llena totalmente, pero se hacen el espacio. Sí, sí, siempre. Hay que platicar de otras cosas. Así es. Creo que es bien importante antes de comenzar de lleno en el tema, doctor, esa gran diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano. Sí, fíjate que la gente nos confunde. Yo siempre les digo, uno estudia 13 años para no operar y otro estudia 13 años para operar. Entonces, nosotros vemos toda la patología que es, pues precisamente la patología cerebral, médula espinal o nervio periférico, que no es quirúrgica, o sea, como un cardiólogo del cerebro, ¿no? O sea, yo les digo, porque al final el cardiólogo es como muy reconocido, ¿no? Es muy fácil que la gente lo identifique. O entre un internista y un cirujano, o sea, es la misma diferencia. Entonces vemos toda la patología que no se opera, llámese crisis convulsivas, infartos cerebrales, dolores de cabeza, dolor neuropático, neuropatías, problemas del músculo también, enfermedades desmielinizantes. Todo lo que requiera medicamento, vamos a decir, es lo que lo ve el neurólogo. Y el neurólogo clínico. Y el neurocirujano ve todo la patología quirúrgica. Y a veces pues hay patologías mezcladas, ¿no? Ok, perfecto, pues ahí está. Y ahora hablando específicamente del tema que vamos a platicar hoy, creo que tema controversial, pero también tema en donde hay mucha desinformación o incluso poca información, pero ustedes los expertos, claro, nos pueden ayudar. Hablar de epilepsia, crisis convulsivas. Yo, doctor, de entrada, asocio epilepsia a una convulsión. Sí, fíjate que pues la epilepsia es una enfermedad muy estigmatizada, incluso desde la antigüedad se creía que la gente que tenía epilepsia o que convulsionaba estaban poseídos por el diablo, ¿no? Y los exorcizaban y es una enfermedad que tiene mucho peso social. Ujú. Y es importante que la gente sepa que no todas las pacientes con epilepsia van a convulsionar. Hay crisis epilépticas convulsivas y hay crisis epilépticas no convulsivas. Pero definitivamente que la convulsión implica movimiento, ¿no? Una crisis epiléptica convulsiva es esa que se sacude, que el paciente, pues yo le digo a mis alumnos, todos sabemos cuando alguien convulsiona, ¿no? O sea, es muy fácil identificarlo. Pero lo importante es que la gente aprenda a reconocer también las crisis no convulsivas, porque muchas veces preceden por meses o años a las crisis epilépticas convulsivas y es lo que uno como médico debe reconocer y la gente debe saber que no todo el paciente con epilepsia tiene que obligatoriamente convulsionar. Justo iba para allá. Si todos los pacientes convulsionaban, fíjate, yo tengo una pues conocida en la preparatoria, pero ella sabía, doctor, cuando le iba a dar una crisis de epilepsia, se convulsionaba, pero se puede saber, se puede sentir como que ay, empezaba así a desvanecerse un poco y luego ya empezaba la crisis. Sí, hay mucha gente que tiene un aura, que le llaman, eh, que el aura es como el aviso, el inicio de la crisis, que al final de cuentas es un aura, y yo les digo a los pacientes, el aura ya es una crisis. Entonces, hay gente que sí va a tener auras en sus crisis epilépticas, o sea, sienten algo, ¿no? Hay un montón de ejemplos, ¿no? Que ahorita podemos mencionar, pero no todas las crisis van a tener un aura, entonces, porque mucha gente, por ejemplo, que al ratito lo comentamos más a detalle, que maneja, por ejemplo, y dicen, ay, es que, perdón, Cuidado. yo sé cuando me va a dar una crisis, porque siento algo, pero no todas las crisis tienen aura, entonces, Ok. y el aura es el inicio de la crisis. Ah, ok. Y estas personas ahora que decía el tema de manejar,
pueden hacer su vida sin ningún problema. Creo que también eso es importante platicarlo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que ya tengo una enfermedad, ya tengo esto y me va a hacer que mi actividad física diaria no la pueda hacer como alguna Ujú. persona normal, vamos a decirlo, sin esta condición. Para empezar, es una Sí, enfermedad, doctor. sí es una enfermedad. Tener epilepsia pues es un trastorno en el cual tú vas a tener crisis repetitivas, o sea, crisis epilépticas de repetición, ¿no? Eso en términos generales. ¿Cuáles son las crisis? Pues todo esto que comentamos, ¿no? Una crisis epiléptica es una descarga neuronal anormal que va a dar síntomas específicos, ¿no? Ahorita nos adentramos un poquito más en los tipos de crisis. Entonces, el paciente, hay que partir de que 1 o 2% de la población tiene epilepsia en el mundo. Eh, Alrededor de 2 millones de mexicanos tienen epilepsia. Entonces, es una enfermedad muy prevalente. Y la gente, claro que va a tener ciertas limitaciones, sobre todo la gente que presentó una crisis reciente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una crisis o que convulsiona, digo, a nosotros los neurólogos nos gusta decir crisis, porque cuando uno dice convulsión, la gente cree que para tener epilepsia tienes que convulsionar. Ujú. Entonces, como lo comenté, hay veces que hay crisis no convulsivas. Entonces, si yo digo la palabra convulsión, la gente cree que es Lo va a asociar, ¿no? Sí, entonces como médico nos gusta decir crisis epiléptica o crisis. Eh, entonces, claro que habrá algunas limitaciones. En Estados Unidos te quitan la licencia en algunos estados si tú presentas una No, crisis, sí, por unos meses, dependiendo de... Aquí en México ¿a no, fíjate. poco? A mí me gustaría promover un poquito alguna ley o algo porque quieras o no, imagínate encontrarte en la calle alguien que le da una crisis y hay una infinidad de accidentes que puedo platicar de gente que tiene crisis y no tiene cuidado y pues tiene accidentes de tráfico o en trabajo. ¿Estás hablando de una ley que regule que estas personas no puedan hacer este tipo de cosas, por ejemplo? O que estén descontroladas, a lo mejor, ¿no? O Más, bueno, ya usted nos podrá decir no, como que el caminito sí, hacia más dónde. que nada que uno, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes una crisis y te quitan la licencia inmediatamente. Y aquí no hay como una ley así tan establecida de, hey, vamos a quitar la licencia. Mm, ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una persona que corre muchos riesgos, riesgos, no solo para él, sino para las otras personas claro. o para los otros personas de tráfico, ¿no? O sea, Y en ese sentido, es decir, que yo no puedo estar, como quien dice, controlada. No es una diabetes así como que, yo puedo vivir en el día a día, porque estás sí, hablando de algo mucho, que implica mucho más, ¿no? Y un sí. órgano tan funcional como lo es el cerebro. Entonces, no puede ser que lo controle como tal. 70% de las veces con tratamiento lo puedes controlar. Y la gente puede eventualmente hacer su vida relativamente normal, ¿no? O sea, no es como que... Y a mí me gusta quitar ese estigma de la enfermedad, porque luego los papás, ay, tiene epilepsia mi hijo y ya no, Ujú. ya su vida parece que les dices que tiene cáncer. Y estamos hablando del 2% de la población, o sea, es muy alto. Con medicamentos se controlan 70% alrededor. Entonces, y pueden llegar a hacer una vida, vamos a decir, normal hasta manejar eventualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, a los pilotos aviadores se les pide electroencefalogramas para ver que no tengan actividad epiléptica en el Órale, estudio. es requisito. Sí, y porque imagínate un piloto aviador que tiene epilepsia. Si tú tienes epilepsia no puedes ser piloto aviador, por ejemplo. Ok, entonces ahí va el primer obstáculo para estas personas, ¿no? Posiblemente. Sí, claro que es una enfermedad que socialmente marca mucho, pues, o Ujú. sea, pero si la controlas, o sea, puedes casarte, puedes tener hijos eventualmente, digo, al ratito comentamos un poquito más a lo mejor de la epilepsia y el embarazo, pero no hay que estigmatizar a la gente, pero claro que hay ciertas limitantes, por ejemplo, si tú vas y me dices, doctor, convulsioné ayer, te diría, ay, voy a ir a Quino, o a la playa, pues, no te voy a recomendar, métete a la playa tú sola. Te da una Ujú, crisis, te puedes ahogar. Entonces, te puede dar en cualquier momento la crisis. ujú. Ay, ya me surgieron muchas dudas, pero aquí las vamos a ir apuntando poco a poco. Ahorita mencionaba el tema de los tipos de crisis, es decir, ¿hay diferentes tipos de crisis? Sí, al final de cuentas, la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una repetición, una tendencia a tener crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas, como comentaba, son descargas del cerebro. Una parte de tu cerebro hace como un cortocircuito, yo le digo a la gente. Yo siempre les pongo el ejemplo de una computadora.
El cerebro El es una CPU. computadora. Sí, es una computadora el cerebro. Entonces, hay un cortocircuito en la computadora y hay un problema. Pero a veces la computadora o el cerebro tiene crisis en un área del cerebro y a veces en todo el cerebro de un jalón, vamos a decir. Se llaman crisis generalizadas o crisis focales. Las crisis generalizadas, hay muchos tipos de crisis, pero más del 50% son crisis focales que empiezan en un área del cerebro. Y la crisis va a depender la manifestación del área del cerebro donde esté afectado. Por ejemplo, hay crisis que siempre las menciono, no son tan comunes, pero están bien descritas, crisis de risa. Ay, no. Tú te puedes reír a 30 segundos súbitamente, de la nada, como un rayo. Sin control. Sin control. Y las he visto y son No. muy curiosas. Uno lo puede buscar, la gente que está escuchando puede poner ahí crisis gelásticas, nomás por curiosidad. Y son muy llamativas, o sea, eso podría ser una crisis. Okay. Pero claro que esto es algo, la gente va a decir, ay, pues yo tengo ataques de risa, tengo crisis epilépticas. No. O sea, es algo súbito que viene de la nada, así como un rayo, les digo. También hay crisis de llanto, se llaman crisis dacrísticas. O sea, te pones a llorar de la nada y puede ser una crisis epiléptica. Esos son ejemplos muy peculiares. Pero los más comunes son las crisis focales, como mencionaba. La gente que siente el aura es a veces de que siente algo en el estómago y luego empiezan a sentir... Hay fenómenos tan extraños como fenómenos de despersonalización. Siento que no soy yo. Mucha gente catalogada como psiquiátrica puede tener epilepsia. Sensaciones de déjà vu, o sea, esto yo siento que ya lo he vivido, jamais vu, esta sensación siento que nunca la he sentido. Y luego se quedan desconectados, casi siempre, digo, es un proceso, ¿no? Empiezan así y luego el paciente se queda ido. Me puedo quedar yo así unos segundos sin hablar y ser una crisis. Eso puede ser una crisis epiléptica. Y ya después se recupera la persona y casi siempre está confundida un ratito. Pero tú puedes estar sentada, tener una crisis y no caerte y nunca convulsionar y ser una crisis epiléptica. El problema es que la gente nunca dice, ay, él se desconecta, tiene crisis epilépticas. No, la gente le puede dar 1000 razones y 1000 motivos de, ay, yo pensaba que se estresaba, yo pensaba que era muy distraído, no sé. Pero por eso es importante promover el conocimiento de esto, porque la epilepsia no solo son convulsiones, porque pues la convulsión es muy fácil. Claro, sin duda alguna el conocimiento es poder, siempre lo he mencionado, me gusta mucho esa frase. Sí. ¿Y tú puedes elegir el tipo de crisis que te puede dar o no? No, esto ya es dependiendo del área de tu cerebro donde esté la descarga, pues. Entonces yo siempre les digo, bueno, si esta computadora aquí se le cae el cerebro, pues tiene funciones en cada área, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, ahorita podemos mencionar las causas más comunes, ¿no? Pero si tú tienes un tumor en el área occipital donde está la corteza visual, puedes tener crisis que empiezan con fenómenos visuales. Okay. Entonces, depende de tu área afectada. Si tú tienes una lesión, cualquier tipo de lesión, en la corteza motora, tu primera manifestación puede ser una crisis focal. Por ejemplo, yo al estar moviendo el brazo así, puedo tener una crisis epiléptica focal. Y esa será una crisis. Okay. Y esa crisis se empieza a propagar en el cerebro y luego ya convulsionas eventualmente muchas veces, ¿no? Que es cuando nos llevan a consulta a los pacientes. Pero por una crisis focal a veces la gente, pues es difícil que la gente diga, tiene epilepsia. Pues no sí, es tan fácil. Es que no lo asociamos, ¿no? Sí. Como bien mencionamos en un inicio, lo asociamos mucho al tema de las convulsiones, pero no es así. Qué interesante, porque ahí te puedes ir dando cuenta, pero aquí la duda ahora, doctor, es ¿dónde nace todo esto? O sea, ¿es desde un embarazo? ¿Es una de las 1000 por ciertos factores? ¿O Diosito dijo, esta persona pues le va a tocar? O sea, ¿de dónde nace todo esto? Pues nace, yo creo que tenemos cerebro. O sea, yo tenía un separador de libros que me gustaba mucho. Toda persona con epilepsia, toda persona con cerebro puede tener epilepsia. Al final de cuentas, hay factores, ¿no? Hay factores de riesgo que podemos tener. Los picos más comunes donde hay más epilepsia es el primer mes de vida, curiosamente, y después de los 60 años. En el primer mes de vida porque
cualquier insulto al nacer, algún problema del parto, etcétera, o en el embarazo, te puede crear alguna malformación o algún problema y dejar una huellita ahí en el cerebro, vamos a decir, y desarrollar epilepsia. Son los picos más altos. Okay. Pero en un bebecito de 1 mes. Sí, de hecho es ¿A el pico más poco? alto. O sea, es la edad más frecuente. O sea, los picos más frecuentes. La epilepsia es común en todas las edades. Eso es también importante que la gente lo sepa. El primer mes de vida es el más común, vamos a decir. Primer año, primer década y segunda década es muy común. Ahí a veces hay epilepsias genéticamente determinadas, como que ya traes un gen donde el cerebro va a tener crisis de tal a tal edad. Okay. Y se quitan a veces con la edad. O sea, se quitan entrecomillados, ¿no? Ahorita podemos hablar más de eso. Sí. Okay. Si se Entre cura los, o no. Sí, ahorita comentamos eso. Entre los 20 y los 50 años es cuando menos hay nuevos casos, vamos a decir, porque no hay tantos insultos al cerebro o lesiones, vamos a decir, entrecomilladamente. Y después de los 50, otra vez empiezan a aumentar los casos de epilepsia, y después de los 60 se disparan otra vez. Entonces la gente tiene crisis a los 60, 70 años y dice, le digo, ¿tienes epilepsia? Ay, que no es de niños. Entonces hay que quitar ese prejuicio o ese juicio de que hacemos. La epilepsia puede ser de cualquier edad. De hecho, las edades más frecuentes son los polos de la vida. Primer año de vida y después los 60. Pero no quiere decir que una persona, a lo mejor adolescente o adulta, lo puede presentar, ¿no? No, en las primeras 2 décadas de la vida es muy común también. O sea, yo digo los meros picos, ¿no? Va disminuyendo, pero sigue habiendo muchos casos en las primeras 2 décadas. Y luego entre los 20 y los 50 hay menos nuevos casos. Y después de los 60 se vuelve a disparar otra vez. Ok. Y ahora, si estás tan pequeño, ¿cómo puedes tú detectar, por ejemplo, a ese bebé que nació con epilepsia o con alguna crisis? ¿Cómo lo diagnostican o cuáles son los síntomas? De hecho, las crisis neonatales de los niños son bastante peculiares y hay una clasificación incluso especial, ¿no? Pero en términos generales, los comportamientos, ¿no? O sea, alguien que tiene, por ejemplo, una desconexión, tú dices, ay, canijo, como que se desconecta y en un adulto, ¿no? Pero en un niño pasa lo mismo, de repente el niño se queda ido, o tienen crisis motoras. Hay diferentes tipos de crisis motoras. Por ejemplo, en menos del primer año hay unas crisis muy características que se llaman espasmos infantiles, que hacen como unos... sí me ha tocado, sí. Como un sobresalto. Sí. Y así como puede ser una reacción de sobresalto normal, puede ser, en el contexto adecuado, viéndolos y todo, uno como experto en eso, pues las ve y dice, esto parece una crisis epiléptica. Pero aquí la gente, yo creo que debe saber que hay muchos tipos de crisis y cualquier movimiento anormal o extraño, pues es bueno llevarlo a valoración. Claro. Porque, pues obviamente el niño no te va a decir, no vas a notar que se quede ido, pero puedes notar que haga cosas raras o haga posturas anormales. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer esta postura así, ponerme rígido, y eso es ser una crisis. Pero la característica es que llega como un rayo, dura de segundos a 1, 2 minutos, 3 minutos y se va. No es como que estés más de ese tiempo, aunque si estás ya se llama estado epiléptico y es una urgencia médica. Pero hay mucha fenomenología pues de las crisis, no nomás es la convulsión es la más facilita y un niño también puede convulsionar, o sea, claro que hay convulsiones en niños, pero hay muchos tipos de crisis. Por ejemplo, en adolescentes una crisis muy común se llaman mioclónicas, las crisis mioclónicas que son como sobresaltos, así como sustos. Ok, pero dormidos o no. No, esas son miclonías de sueño y son normales. Ok. Pero estos son, bueno, también pueden ser dormidas, pero son más fuertes y la gente no los lleva a consulta hasta que convulsionan, porque la gente no relaciona eso con una crisis. Pues de hecho es por incluso la falta de conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo relacionaba con este tipo a lo mejor de foquitos rojos que nos puede dar cierta idea que algo nos está fallando o que por ahí nos estamos medio desconectando, sí, ¿no? Ahora, como neurólogo, ¿usted cómo puede tratar? Porque si bien es curable o no es curable. Mira, ahí todo esto que menciono o que hablamos las personas que vemos epilepsia, llámese neuropediatras o neurólogos de adultos, está basado en la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, así se llama ILAE. La gente con epilepsia, a lo mejor si no está relacionado con la liga, se puede meter, es una liga mundial. O sea, la definición
que yo menciono aquí no es como la del doctor Octavio Martínez, no, es la de la ILAE. Y hacemos, de hecho, congresos. La ILAE hace congresos mundiales. Aquí en México está el programa prioritario de epilepsia, que tiene diversas zonas y se hacen congresos regionales. De hecho, hace como 3 semanas, como un mes fue aquí en Hermosillo el congreso regional para promover el conocimiento tanto para pacientes como para médicos, obviamente, ¿no? Entonces, todos los diagnósticos, el tratamiento, estamos basados en esa definición de la ILAE. Y la ILAE, al punto que voy, considera epilepsia, hay un término que se llama epilepsia resuelta o epilepsia en resolución, según como lo traduzcas, que es cuando tienes 10 años sin crisis y 5 años sin tratamiento. O sea, pero no existe el término epilepsia curada. Ok. ¿Por qué? Porque hay síndromes epilépticos, por ejemplo, de los niños, las epilepsias de ausencias de la niñez, que son muy famosas las ausencias, que te quedas ido, que se quitan. Tú sabes que ese síndrome o esa epilepsia, ese síndrome epiléptico va a desaparecer entre 10 y 12 años y ya. Esa gente sí le puedes decir a esos pacientes, ay, seguro se le van a quitar ahora sí que con la edad. Pero de repente hay casos que vuelven a los 70 años. Entonces, por eso nunca le dices a alguien, te curaste de epilepsia. No existe eso. Pero sí le puedes decir, está Como que se controlado. apagó, Pues se sí, controló, vamos a decir ajá. de alguna manera. Como la tiroides, vaya, ¿no? Sí. Todo un tema también. Oye, doctor, fíjate que ahora que me comentas un poco al respecto, yo tengo también una paciente, hablando de temas nutricionales, pero ella tiene epilepsia, pero lleva 2 años que no le dan pues este tipo de crisis y demás, pero hay, y mencionabas, no sé, desmiénteme, que está muy asociado también con, pues, con problemas tanto a lo mejor, no sé, cognitivos, de desenfoques o a lo mejor ansiedad, depresión, ¿no va por ahí también? La O epilepsia. como que está muy apachurrada, así. Sí, mira, la comorbilidad en epilepsia, como todas las enfermedades neurológicas, hay mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de ansiedad, Ok. problemas de memoria, pues hay mayor riesgo de accidentes. Incluso la mortalidad en general está aumentada en la gente con epilepsia. Hay un riesgo de 2 a 3 veces mayor que la población general de mortalidad. Incluso hay algo que se llama SUDEP, por sus siglas en inglés, que es muerte súbita en epilepsia, que la gente con epilepsia está en ese riesgo y de la nada se mueren, así, se van, se paran. No se sabe bien, se cree que puede ser una parada cardíaca o respiratoria súbita que viene obviamente del cerebro, porque al final de cuentas el cerebro, las crisis epilépticas son una descarga, es como un rayo en el cerebro. Ujú. Y pues es un riesgo para la gente con epilepsia, claro, para la gente que está descontrolada, etcétera. Pero sí la epilepsia, aparte el estigma, pues que a veces les tienes que limitar la manejada, por ejemplo. Entonces, sí hay comorbilidad y la ansiedad y la depresión, la gente con epilepsia es más común que Como la gente que no susceptible, tiene. ¿no? Así es. Sí, son gente que, no solo por los medicamentos, porque los medicamentos también te pueden dar depresión, los medicamentos neurológicos, o sea, los medicamentos de la epilepsia, hay medicamentos que pueden aumentar el riesgo de suicidio, por ejemplo, pero Y yo, hay que, no se asusten. sí, no se asusten, no, pero hay que darlos y hay que explicarle cada medicamento a las personas, pero sí son pacientes que pueden estar más deprimidos que la población general, o sea, sí es una condición muy especial, pero es muy frecuente, entonces no hay que estar, ay, tengo epilepsia, es el fin. Ajá. No, hay que seguir adelante. Sí, sí, sí. Bueno, no voy a decir que es lo mejor tener epilepsia, pero todo fuera como a lo mejor la epilepsia, ¿no? Muchas veces hay temas por ahí un poco más fuertes o además que están cañones. Oye, Sí, doctor, ahorita me gustaría platicar del tratamiento, pero además del diagnóstico. Yo también esta pacientita me comentó respecto a cómo tenía que pasar toda una noche sin dormir. ¿Es real esto? eso es Que para por los electros. ajá, que para un estudio, que para ver cómo iba y yo, caray, o sea, y no puede dormirse. Mira, yo ya, depende de, normalmente para hacer el diagnóstico es clínico, primero que nada. Yo les Ok. digo, con el oído, o sea, necesitas escuchar. Tú puedes llegar al consultorio y me platicas, oye, me dijeron que tengo epilepsia, y ya escucho tu historia, porque la historia es esencial, pues, o sea, es el punto número 1. Si tu historia es compatible con epilepsia, con crisis epilépticas, y me refiero a crisis epilépticas, no solo a las convulsivas, sino a todas estas no convulsivas, claro que abordas al paciente como una probable epilepsia o sospecha de,
Hay 2 estudios que son esenciales casi sí o sí en la mayoría de los pacientes. No en todos, pero sí en la mayoría. Y en adultos básicamente en todos. Que es la resonancia magnética, una buena resonancia interpretada por un buen neuroradiólogo, o sea, alguien que sea experto en ver imágenes. ¿Para qué? Para buscar alguna lesión, porque al final de cuentas la epilepsia puede ser 50% de las veces no encuentras una lesión. O sea, se presume que es genéticamente determinada. O sea, la gente se saca de onda porque dice, oye, pues si no tengo ninguna lesión, pues no tengo epilepsia, ¿no? Sí puedes tener. 50% de las veces no hay nada, no hay ninguna lesión causal. Y el otro estudio es el electroencefalograma, que yo hago mucho como neurofisiólogo, o el videoelectroencefalograma, que es básicamente conectarle electrodos al paciente en la cabeza para ver la actividad eléctrica de su cerebro, y es donde se les pide a los pacientes que se desvelen para que se duerman, preferentemente en el estudio, porque en la fase N2 de sueño es donde hay más probabilidades de encontrar actividad epiléptica. Entonces el sueño saca ahí las descargas, que a veces si te hago el estudio en vigilia, despierto, no lo voy a ver. Entonces por ese pie que vayan desvelados para que vaya como irritado el cerebro. Yo ya no les pido que duerman toda la noche, se me hace muy exagerado ya. Y te digo, yo soy neurofisiólogo, soy experto en eso. Pero sí les pido un desvelo, o sea, que vayan desveladones. Ok, ¿y por qué en el N2? O sea, ya ves que existen ciclos de sueño y demás, digo, no conozco tanto a profundidad, pero que primero es medio y luego ya llegas a una calidad de sueño mucho más profundo. ¿Es ahí en el N2 cuando sucede? El N2 es como una etapa de transición y ahí es donde pues, estadísticamente hay más brotes o es más fácil ver la actividad, igual el cerebro está como más relajado, vamos a decir. Ya la fase N3 es sueño de ondas lentas, es sueño profundo, pero todavía no es el sueño REM, que es donde se producen el 80% de las ensoñaciones o sueños. Pero pues el N2 es el 50% más o menos de nuestro sueño. El N1 es el sueño ligerito, pero rápidamente entras en el N2 y es donde es más fácil ver la actividad. O sea, y en sueño REM pues ya es mucho más raro, o sea, el sueño donde se producen las ensoñaciones. Pero en un electro de rutina nunca vas a llegar a un sueño REM, porque para entrar a un sueño REM necesitas 90 minutos más o menos. Entonces, un electro de rutina es de media hora o de 1 hora, es lo normal, lo inicial. Entonces, tú con eso ya tienes el paciente, la historia, tienes su resonancia, tienes su electro, y ya con eso en general haces el diagnóstico, pero lo más importante es la historia. Porque no siempre va a estar la actividad epiléptica en un electroencefalograma. Justo iba para allá. Si en la resonancia el 50% no sale, en electroencefalograma No, y tampoco. es en general un 20-50%, un solo electro, un 20-50% va a salir anormal. Entonces, la gente dice, saca de onda, dice, oye, tengo resonancia normal, tengo electro normal y me estás diciendo que tengo epilepsia. Pues sí, has convulsionado, o sea, ahí sí no. Una de las definiciones de epilepsia de la ILAE es que tú tengas 2 crisis separadas por más de 24 horas. Entonces, si tú convulsionas ahorita, por ejemplo, te hago resonancia y electro y está normal, no se decide dar tratamiento porque el riesgo de un nuevo evento es de un 50%. Y legalmente o según la ILAE no tienes epilepsia. Pero yo te puedo hacer electroresonancia, sale normal. Y en un mes me vuelves a convulsionar y te voy a decir tienes epilepsia, aunque todo esté normal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un cortocircuito y que no lo vas a agarrar siempre. Entonces, a veces sí tenemos que hacer estudios prolongados, videoelectros prolongados, 8 horas, a veces 3, 4 días grabando a una persona. Obviamente eso es muy caro, pero se hacen porque ahí le vas a, entre más graves, obviamente es más probable que encuentres el foco que andas buscando. Y agrégale otra cosa, que a veces los focos son muy profundos. Este es un electro de superficie. Y si tú tienes la actividad muy profunda, apenas que metas un electrodo directo al cerebro, que sí se puede hacer ya en un protocolo de cirugía de epilepsia, pero no es algo de rutina. Claro. Y hablando en ese sentido, doctor, el tratamiento quiere decir que no se da en un inicio tan específico hasta poder encontrar el diagnóstico preciso, o cómo le hacen para poder llevar un tratamiento correcto. Mira, el grupo de edad es muy importante, ¿no? O sea, las menores de 20 años, tú ya sabes más o menos qué síndromes epilépticos hay ahí. Y no es lo mismo tratar una epilepsia, como decíamos al inicio, que hay crisis que empiezan en todo el cerebro y hay crisis que inician en una parte del cerebro. Hay tratamientos para epilepsias generalizadas y hay tratamientos para epilepsias focales.
Precisamente hoy en la mañana estaba viendo una paciente y le digo, ¿desde cuándo no tienes crisis o convulsiones? Que es un término que, aunque no me gusta usarlo, pues lo tengo que usar, ¿no? Pues desde que vine con usted, doctor, porque me dio este tratamiento, me cambió el tratamiento. Es una persona de 50 y tantos años y tenía un tratamiento más para epilepsias generalizadas y lo de ella es una epilepsia focal y le cambié el tratamiento y ya, dejó de tener crisis. Entonces, los tratamientos se dan dependiendo del tipo de crisis. En términos generales vamos a decir, hay tratamientos de amplio espectro que son para ambas y hay tratamientos que solo son para las crisis focales. Y es muy importante porque hay tratamientos para crisis focales que si yo se lo doy a una persona con una epilepsia generalizada, le voy a dar en la torre y le voy a dar más crisis. Por ejemplo, hay un medicamento muy famoso, la fenitoína, es el nombre genérico. Si tú lo haces en pacientes que tienen crisis mioclónicas, le hacen la torre porque le pueden dar más crisis mioclónicas. Entonces, y me ha pasado gente que llega de 30 y tantos años con epilepsia. ¿A qué edad empezaste? No, que a los 15 años. ¿Y cada cuándo tienes crisis? No, pues cada 4 meses. Ya están hasta acostumbrados. Y ya los empiezas a reinterrogar. Y a ver, cuando estabas jovencito, no tenías como, así como sustos, les digo, sobresaltos. Sí, doctor, fíjese que sí. Ah, ok. Pues una epilepsia mioclónica, le quito la fenitoína sin hacer ningún estudio, o sea, no necesito hacer estudios para saber si alguien tiene epilepsia, pero claro que a veces sí hay que hacerlos cuando hay dudas sobre, bueno, siempre se tienen que hacer, pero hay veces que incluso tú puedes tener como crisis, y ahorita nos vamos a meter en eso, crisis psicogénicas, que es como que te da el patatús, pero realmente no es una crisis epiléptica, son diagnósticos diferenciales, pero bueno, el punto es que quitándole el medicamento ese. Cambiándole ese medicamento y le das el que es. Por ejemplo, esa paciente se controló así, otra vez. O sea, entonces la epilepsia es un mundo, no es como... La epilepsia es de hecho es muy apasionante, pero es muy amplia el término de epilepsia. O sea, decir convulsión, pues es como decir fiebre. No estás diciendo gran cosa. Qué interesante. Y hablar de epilepsia, doctor, en el tema nutricionalmente, lo han asociado mucho al tema de la dieta cetogénica. Hablamos de cerebro. ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Ya de manera muy personal, ¿no? No, bueno, con la dieta cetogénica sí se puede usar y está bien descrita, sobre todo en niños con síndromes epilépticos muy catastróficos, epilepsias muy difíciles de controlar, llámese síndrome de West o Lennox-Gastaut o Dravet, que son epilepsias muy fuertes, que sí son niños pobrecitos que están con crisis, con medicamentos no los alcanzas, que a veces la dieta cetogénica, específicamente en ese grupo, yo no la uso mucho realmente en adultos, no es muy utilizada, es más para niños. Pues sí, los cuerpos cetónicos que se producen con la dieta cetogénica, se ha visto que tienen como una especie de propiedad antiepiléptica o anticonvulsiva o anticrisis, ¿no? Como le quieras llamar. Y sí puede servir. Pero esto es más que nada así ya con epilepsias bien difíciles de tratar. O sea, no es como, le voy a dar dieta cetogénica a un paciente. E incluso yo pensaría que si le doy una dieta cetogénica a un paciente con epilepsia, pero no lleva un tratamiento adecuado, pues tampoco de nada le va a servir. A lo mejor sí de gran ayuda, pero seguramente lo más importante es acudir con los médicos, ¿no? Llevar su tratamiento. Sí, no, de hecho el tratamiento no lo dejan, o sea, tienen que utilizarlo. Así es. No lo suspendes. Y ahorita mencionabas el tema de psicogénicas. Psicogénicas, crisis psicogénicas o pseudocrisis que se les llamaba antes, que es una persona que hace como que le da una crisis. O sea, tú la ves y dices, está convulsionando, entre comillas. Pero realmente en su electroencefalograma, ahí sí, de hecho, el gold standard o el mejor método para ver si alguien tiene eso es un videoelectro. Grabas en video con el electroencefalograma registrando y pues la agarras ahí la crisis y dices, en el electro no hay nada, simplemente ella está teniendo esa especie de crisis y ya pues ahí entra más dentro de la patología pues psiquiátrica, ¿no? O sea, pero pues ya es otro tema, vamos a decir, pero es un diagnóstico diferencial cuando alguien dices, perdón. Cuidado. Perdón, ahí me ando recuperando. Es un diagnóstico diferencial cuando la historia clínica te dice, qué raro, no sé, alguien que siempre tiene crisis
en un momento muy específico, cuando Okey. está bajo estrés, que el estrés puede ser un Oye, detonante de crisis. también, sí, me ha tocado también personas que con el estrés como que medio se desconectan. Pues muchas de esas pudieran ser a lo mejor crisis, digo, ahí psicogénicas en algún sentido. Y ahora agrégale que 30% de los pacientes con epilepsia en centros terciarios de epilepsia que no les puedes controlar tienen crisis psicogénicas. Y muchos pacientes con epilepsia pueden hacer crisis psicogénicas. Okey. O sea, tú puedes tener las dos. O sea, es como, a veces es Es un mundo. sí, o sea, a veces es como un método de defensa en algún sentido. O sea, la gente ya sabe que tiene epilepsia y sabe que puede, bueno, muchas veces son inconscientes, hay que aclarar. No creas que la gente dice, ay, me va a dar, Ujú. voy a, porque mucha gente dice, está fingiendo la crisis. No, no es que la esté fingiendo, es que su cerebro eh, produce este evento, pero realmente no es un evento epiléptico. O Okey. sea, incluso están descritos en la literatura. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky hay un paciente que tiene epilepsia, vamos a decir el malo de la novela, y hace un asesinato, y cuando llega la policía él finge una crisis. Es una crisis psicogénica, pero Y le puede él la dar. finge para que la policía no lo agarre. O sea, porque dicen, no, él tenía epilepsia y cuando llegamos estaba convulsionando. Ajá. Entonces, es un tema muy interesante también, pero, y también hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente mal diagnosticada con epilepsia que son crisis psicogénicas. Ujú. Entonces, pero bueno, no es tan fácil como, ay, uno como con la experiencia ve y dices, Justo iba para allá porque mencionaba que el tema del historial clínico es ujú, importante, pero creo que el historial clínico nos ayuda mucho a personas a lo mejor que ya hemos visto recurrentemente este tipo de cosas y que con la experiencia, como bien mencionas, puedes dar como que, ah, ya sé por dónde va. En sí, cuanto te dice algo, ah, ya sé por dónde va, cuál es el caminito y demás, ¿no? Que además que sí, tengas todos los estudios, pero creo que ya mm, platicar con el paciente es una de las cosas que más te ayuda a facilitar el diagnóstico y creo que de las más importantes, ¿no? no, es la más importante. O sea, tú puedes no tener nada y, o sea, como te digo, ni resonancia en electro y yo les digo, tienes epilepsia, a ver, vamos a estudiarte para ver si podemos encontrar la causa, pero no necesariamente. ¿Cómo le hace como médico decir un diagnóstico tan fuerte a un paciente? A lo mejor algo no tan esperado, pero creo que también es algo complicado, ¿no? Pues fíjate que la epilepsia no se me hace como que mi diagnóstico más fuerte para mí, o sea, como que tal vez lo veo tan común, o sea, hay otras, y como sé que puedo ayudar mucho, o sea, para mí Sí. no es, para mí yo te puedo decir casi casi que es peor ser diabético si tú lo quieres ver, y todo el mundo le dicen que tiene diabetes y la mayoría de la gente no se lamenta, o sea, entonces yo siempre les digo, por ejemplo, que llevan a un niño o a un adolescente y la mamá, ¿y usted es diabética? Sí. Ay, lloró cuando le dijeron que es diabética. No. Ay, ¿por qué con él sí? O sea, Ujú. es otra enfermedad al final de cuentas. Y se puede ayudar mucho con el medicamento. Entonces, no creas que me asusta tanto a mí. Comentarles. Y más porque sabes cómo manejarlo, ¿no? Cómo les puedes ayudar, ¿no? Sí, Porque sí, imagínate hoy en día aquí en Sonora diabetes, hipertensión, porque con la hipertensión te la tomas muy a la ligera y con a lo mejor la sí, epilepsia es ahí cuando te asustas, ¿no? sí, exacto. Y hay otras enfermedades que sí, desgraciadamente, no sé, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy devastadora. Y ahí sí que hay pocas opciones de tratamiento, vamos a decir, siempre se puede ayudar en algo, definitivamente. Ya con saber lo que tienes, tú, el paciente, al paciente le gusta que le digan la verdad. O sea, eso de andarle ocultando diagnósticos está demostrado que es peor. O sea, incluso aunque sea cáncer, a la gente le gusta saber, porque al final de cuentas, el paciente siente, es el que siente. Pues nadie podemos estar en la cabeza de los pacientes. Y los pacientes con epilepsia, me identifico mucho con ellos porque yo los entiendo. Yo le digo, yo sé lo que sientes, no lo puedo sentir lo que sientes, pero pues he leído tantas crisis que más o Ujú. menos, y son cosas tan raras que incluso hay crisis hasta placenteras, ¿eh? Tú puedes llegar a sentir cierto placer en las crisis. Hay crisis hasta hipermotoras. Por ejemplo, yo me puedo levantar ahorita y empezar Y a correr y ser una crisis epiléptica y me estampo ahí contra la pared. O sea, Oye, doctor, ¿qué te ha tocado ver por acá en Sonora? Ay, ya el mitotito, ya el no. chismecito por acá. ¿Qué te ha tocado así de todo? No, pues es que mira, hay muchos accidentes de tráfico. Por ejemplo, ahí tengo una paciente que tuvo una crisis y la llevaron a su casa y se vio confundida y no sabía
¿qué va pasado? Y todos, ¿qué onda? ¿Está drogada? O sea, que y ya después, pues, realmente tenía epilepsia. O un paciente que trabajaba aquí en un restaurante donde hacían carnitas y le dio una crisis y metió la mano, toda la No, mano en la olla de las carnitas. Pues no, no, imagínate cómo no. le quedó la mano. Otro paciente que es trailero, que le dio una crisis, empezó a incendiar el tráiler y él se quemó la mitad de la cara. Ujú. Digo, tengo muchísimos casos, accidentes, o sea, y más los que no sabemos. Yo siempre que veo un accidente en la calle, digo, en la carretera Ajá. sobre todo, digo, ¿cuántos epilépticos no hay ahí? O sea, digo, el O 30, con problemas del cerebro, doc. no, el 30%, 30% de los accidentes de tráfico son por trastornos del sueño. O sea, Así. ese es el primer, número uno. Pero hay uno que otro por ahí, pacientes con epilepsia, y luego no hacen caso, les dices, oye, no manejes. Y pues la gente, desgraciadamente, son pocas personas las que pueden decir, oye, pues bueno, voy a empezar a pagar Uber siempre, o pagar un chofer. Ujú. Tengo un paciente de Phoenix que tiene crisis y nunca dice para que no le quiten la licencia, Ujú. y ha tenido 3 accidentes en freeway. Híjole, qué fuerte. Y yo, oye, pues, doctor, es que tengo que Ajá. comer. Y dice, tú me vas a decir lo que tú quieras, pero yo voy a hacerlo. Y yo no le puedo quitar, digo, y aparte es de Phoenix, ni siquiera es de Claro. aquí. Mi obligación como médico, pues, es concientizar a la gente, ¿no? Y decirle, oye, le digo, no me gustaría encontrarte en la carretera con mi familia, con mis papás, mis sobrinos, y que te diera una crisis, porque al final de cuentas te desconectan y vas y se van a estampar. O sea, entonces sí tienen que concientizarse al paciente, pero ya controlado pueden volver a manejar. O sea, Ujú. por poner la manejada como algo significativo, Sí, ¿no? o algo que haces en el día a día, ¿no? Que es como Sí, rutina, es vaya. como eso es algo que pesa mucho, pues dejar de manejar. Pero no sé, tengo otra paciente que ya había tenido como 3 intentos de suicidio porque tenía crisis muy raras para la población general, no la crisis convulsiva, pues la clásica. Y estuvo internada en la Cruz del Norte un montón de veces, y ya que la empecé a ver, y pues tenía epilepsia, tenía unos fenómenos, una epilepsia del lóbulo temporal que te digo, hacen como esos fenómenos de despersonalización, de miedo, siento que no soy yo, siento que todo lo veo desde lejos. O sea, esos son descripciones de crisis. Ujú. Y ya le dije, no, pues tienes epilepsia, le empecé el tratamiento. Y Y salió de la cruz. no, ya había salido en ese Ok. momento, pero mejoró mucho. Pero ahí la mamá, ahí vuelvo al estigma de la mamá, no, es que no puede ser epilepsia esto, es que tiene que tener otra cosa. La paciente mejorando, ya después venía la paciente sola, y era una paciente mayor de edad. Ahorita vive en Inglaterra, creo. Pero el punto es que hay mucho estigma. O sea, con el medicamento mejoras la calidad de vida del paciente, y a veces puede estar libre de crisis. 70% los vas a controlar sí o sí con medicamento. Entonces, eso es lo bueno, y por eso te digo que no se me hace como una enfermedad que tan Ujú. difícil de decir, ¿me entiendes? Sí, simplemente creo que no lo hablamos tanto o no se platica tanto respecto a ella y es bien importante pues informarles para que respecto ya a esto ellos tomen una decisión, ¿no? De acudir con los médicos y puedan de esta manera. Ahorita de hecho que comentabas el tema de despersonalización, yo trabajaba años anteriores en un hospital público y me Ujú. tocaba mucho pacientes que llegaban justo pues con problemas como muy psiquiátricos muy fuertes, ¿no? Desde una locura que eran muy agresores y demás, pero también una chica que quería suicidarse porque no sabía quién era, como que su personalidad, entonces puede ir por ahí, ¿no? A lo mejor y no lo han estudiado. En algunos casos sí, o sea, definitivamente, sobre todo, yo creo que la gente puede llegar a identificarse cuando es algo así como súbito. O sea, por ejemplo, tú que estás platicando ahorita y de repente te llega esa sensación Como un rayo, como como un rayo, mencionaste. y así se va 1 o 2 minutos y ¡fum! Se va de repente. O sea, así es la epilepsia. No es de que, siento eso o estoy triste Sí, no, que ya, eso ya te cinco estás días. volando, sí, ya Sí, te sí, estás, sí. sí. Ok. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero claro que la fenomenología de las crisis es muy, muy, muy variada. Sí, creo que ya lo mencionabas porque no solamente es la convulsión. Y bueno, hablando ahora de los medicamentos, doctor, ¿cómo funciona? Si yo me estoy desconectando por acá arriba, el medicamento lo que hace es conectarme. Sí, pues en alguna Puede ser manera, la sí. analogía de esta manera. Todos los medicamentos en el cerebro funcionan pues en los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores es lo que conecta una neurona con otra. Y al final de cuentas, cuando se produce una crisis es porque es una descarga anormal
excesiva de esos neurotransmisores, vamos a decirlo. Lo que hacen los medicamentos generalmente actúan bloqueando canales que hacen que la neurona se despolarice, o sea, hacen que no se hiperexcite la neurona, bloqueando esos canales y canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, o bloquean ciertos receptores. Entonces, los medicamentos actúan antes en la unidad sináptica, o sea, en la hendidura sináptica donde están las dos neuronas conectadas o después. Okay. Pero básicamente lo que hacen es controlar o modular esa neurotransmisión, esa respuesta. ¿Sí? Okay. Esa descarga, vamos a decir, la detienen. Ok. No tiene nada que ver con el sistema nervioso. Sí, esto es, o sea, es totalmente sistema nervioso. La epilepsia es cerebro, es básicamente la epilepsia es sistema nervioso central, o sea, de aquí para arriba. Sí. Oye, doctor, y por ejemplo, si yo no la controlo, ¿hacia dónde puedo llegar? Digo, ahorita mencionabas el tema de a lo mejor incluso una muerte, un fallecimiento por consecuencia, vaya, pero si yo la epilepsia la tomo, como, ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues aumenta. O sea, afectarme otros órganos, perdón. No es una enfermedad, fíjate. No se mete otras. No, y por eso es mejor que la diabetes, o sea, la diabetes te destroza todo, que el ojo, que el riñón, que incluyendo el cerebro. Sí. Incluso la principal causa de epilepsia en adultos después de los 60 años es un accidente, una enfermedad vascular cerebral, un stroke, una embolia, no conocida como embolia. Entonces, si tú eres diabético hipertenso, tienes más riesgo de un infarto en el cerebro, o estas embolias le llama la gente, y tienes más riesgo de tener epilepsia. O sea, la diabetes te puede llevar a la epilepsia. Ok, pero una epilepsia no a la diabetes. Exactamente. Okay. No hay ningún medicamento de los antiepilépticos en general. El problema es que con los medicamentos, pues son medicamentos que a veces te medio atontan, vamos a decir algunos. Otros te pueden deprimir, otros hay que ver cuáles se liberan por hígado, por riñón. Entonces uno tiene que ver pues en la totalidad del paciente, no es como que, yo tengo epilepsia, hoy me funcionó muy bien, te lo voy a pasar, amigo, porque a mí me sirve. No es así, o sea, entonces, pero no, la epilepsia no afecta a otros órganos, pero si tú tienes epilepsia y no tomas medicamento, pues tienes un alto riesgo de eventualmente llegar a urgencias con un estado epiléptico, que es una urgencia médica. ¿Qué es esto? Que convulsiones, que no se te paren. Okay. Y eso sí, literalmente se te puede achicharrar el cerebro. Y ahí sí quedar todo secuelado, con secuelas de que no te puedas mover, que termines en traqueostomía, o sea, respirando por aquí, gastrostomía, comiendo por acá, por el abdomen. Entonces, es una enfermedad seria porque te puede llevar a eso. O, si no estás controlada, el SUDEP, que pasa, la muerte súbita en epilepsia. Y además, el descontrol se asocia más pues a depresión, ansiedad, insomnio también, y al riesgo de accidentes, que es muy común. O sea, pues que te dio la crisis, te caíste y te fracturaste. Entonces, o todos esos accidentes que ahorita venía comentando, ¿no? De pacientes. Entonces, pues la calidad de vida ahí sí te va a bajar. Claro. Y la mortalidad eventualmente, pues te puede pasar algo si te da una crisis en el segundo piso ahí, te caes en las escaleras, o sea, por eso aumenta la mortalidad en la epilepsia también. O sea, sí hay riesgos, pero bien tratada, pues 70% se controla con medicamento. Claro, me recordó a esta chica conocida de la preparatoria, que estábamos tenía misa en aquel entonces, yo en mi preparatoria, y había unas escaleras y cuando le iba a dar una crisis, corrió, como que ya sabe, y corrió ya media escalera y ahí, pum, cayó. Y siempre estábamos preparados, como que ella ya sabía y poníamos colchoncitos o cositas, algo antes de esa crisis, ¿no? Qué curioso. Sí, porque le avisaba, pero a muchos no les avisa. Oye, doctor, ya tan rápido se nos fue una hora. Ya. ¿A poco sí? Bueno. Qué rápido, ¿verdad? Pero sí, algo que quisieras como que aclarar o bueno, aprovechar este espacio que sabemos que tiene un gran alcance para aquellas personas que nos escuchan, sobre todo en temas de epilepsia y más claro. Que está por acá con nosotros neurólogo, imagínate, pues información valiosa. Pues mira, yo creo que hacer en caso de una crisis, ¿no? Porque muchas veces meten cosas en la boca, que es lo que no hay que hacer. Si una persona convulsiona y no conocemos, conocer o no conocer, ¿no? Independientemente, no hay que meter nada en la boca, o sea, porque mucha gente se muerde y hay sangrados, pero nadie se muere de una mordida de lengua, que duelen mucho, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada mayor.
porque luego meten objetos, rompen un diente o un lápiz y se ahogan y con eso sí se quedan sin respirar, vamos a decir. Hay que poner al paciente, no hay que meter nada en la boca, nomás cuidarlo de que no se golpee la cara si se está zarandeando y después ponerlo de lado para que pueda respirar mejor, para abrir la vía aérea. Básicamente es lo que hay que hacer en caso de una crisis y creo que es muy importante que la gente lo sepa para que no esté metiendo gas en la boca. Oye, y muchos los detienen. ¿Los tienen que detener o no? Pues es que no hay forma de No hay. detenerlo, o sea, esto es Porque algo... por más que convulsionen, ¿verdad? Que los agarran y Sí. así, pero que porque no se peguen y demás. No, que Que no se ponlos de peguen. un lado o algo así, ¿no? Sí, sobre todo cuando va terminando la crisis. O sea, hay que cuidarlo, por ejemplo, no sé, si ahorita te dio una crisis, a ti, por poner un ejemplo, te bajo de la silla si puedo y si no ahí te detengo para que no te golpees. Y cuidar tu cabeza sobre todo. Ok. Porque si te zarandeas no te va a pasar nnada con el cuerpo, pero pues la cabeza es lo que más hay que proteger. Pero no, hay que detenerlo, pero no es como que la vayas a poder detener, ¿no? Pero el error más común es meter un objeto en la boca del paciente para que no se muerda la lengua. O a Ok. veces meten el dedo y ahí han arrancado dedos. No, hombre. De hecho, No, hace pues, poquito me llegó un paciente que venía en Tucson y convulsionó y tuvieron que bajar el vuelo porque convulsionó la mitad de la lengua que se arrancó. no manches. Y Iba bajó el volando. vuelo. Iba volando y lo tuvieron que aterrizar, o sea, Qué por la crisis. impactante. Y se mordió muy fuerte la lengua. Ahorita que hablamos de mordeduras de lengua, pero eso es lo que hay que hacer, no hay que meter nada en la boca. Y siempre una primera crisis, una de primera vez, hay que llevarlo a urgencias para valorar porque tienes crisis. Ya no mencioné, pero tú puedes tener crisis porque se te bajó el azúcar, porque traes un Ah, desequilibrio importante. electrolítico, incluso un hipertiroidismo, por ejemplo, te puede dar una crisis epiléptica. Tienes que hacer un perfil tiroideo en todo paciente con epilepsia, que ya son cositas que se nos fueron. Pero o sea, si soy persona sana, Te- me puede dar eso. Si eres persona sana y tienes una crisis, hay que ir a urgencias Ok, para estudiarte laboratorios. Eso es lo perfecto. primero que haces. Incluso el sodio bajo, el sodio alto, te pueden dar crisis epilépticas. O a lo mejor eres diabética y no lo sabes y traes un estado hiperosmolar, una cetoacidosis y te puede dar una crisis eso. Y esas crisis no entran dentro de la epilepsia. Esas Ok. se llaman crisis sintomáticas agudas, crisis provocadas por algo agudo. Eso no entra en la definición de epilepsia. O sea, Como la enfermedad como tal que lo Sí. presentes. O sea, tú puedes convulsionar por muchos factores sin tener epilepsia. Por ejemplo, que alguien que está deshidratado porque tuvo una diarrea y se deshidrató tanto que tiene bajos sus electrolitos en la sangre y tú puedes convulsionar ahí. Y esas se llaman crisis provocadas y esas no cuentan para decir que tienes epilepsia. Entonces, de entrada, siempre que alguien tiene una crisis, hay que valorarlo y se piden laboratorios y ya después resonancia y electro, ¿no? Dependiendo del caso. Excelente. Ya por último, bueno, todavía me queda tiempo para Sí. la última. Es que me surgió una duda y creo que es importante. Por ejemplo, si una persona vive con epilepsia, ¿hay algún impacto en su rendimiento cognitivo o en su desarrollo, capacidad? O sea, ¿es algo que me puede limitar a yo darlo Sí. todo en mi vida? Vaya. Fíjate A que esforzarme al máximo. sí, es una buena pregunta porque sí hay más problemas de memoria en la gente con epilepsia. Incluso, pues como mencionamos, más problemas de insomnio y de ansiedad y depresión y todo eso va afectando tu capacidad cognitiva. Incluso en adultos mayores con epilepsia de reciente inicio se ha visto que tienen un deterioro cognitivo mayor que los que no tienen epilepsia. O sea, sí puede afectar la cognición, es algo muy interesante Ok. y que está muy en boga ahorita, que está creciendo mucho la información acerca de eso. Claro, capítulo 2, espérenlo muy Sí. pronto. No es cierto. Ya se nos terminó el tiempo, Doc. Muchísimas gracias. No, a ti por la invitación. Gracias a ustedes también por acompañarnos y si este episodio de verdad fue valioso para ti, por favor ayúdanos a compartirlo para que muchas personas se enteren de toda esta información sumamente importante. Nos buscas y nos encuentras en YouTube, en Spotify y todas las plataformas digitales como Guachapori. Mi nombre es Karen Vázquez y yo te espero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por acá en Guachapori. Cuídense mucho.